La Paz tiene dos momentos para mí. Tiene un primer momento en el que voy a experimentar el mundo y todo esto. Y luego vuelvo de La Paz. Tengo un primer retorno de La Paz. Ese primer retorno a Lima es el que define varias cosas dentro de mi trabajo literario. Porque tengo que trabajar aquí en Lima. Y el trabajo que me toca hacer es un trabajo muy duro, ¿no? Trabajo en una gasolinera de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces era bastante duro para mí, porque venía de una experiencia intelectual, educativa, académica hasta cierto punto. Entonces de pronto verme casi en uno de los últimos escalafones dentro de la escala laboral de una ciudad como Lima fue muy chocante, ¿no? Pero sin embargo, gracias a gente como Leoncio Bueno, por ejemplo, pude verlo de otra forma. Es decir, para mí ese trabajo era un campo de concentración. No sé si tienes idea de lo que es una gasolinera en Lima de 7 de la noche a 7 de la mañana, es una cosa atroz, ¿no? Y es muy militar, y para mí eso era bien chocante. Entonces, cierta tarde voy a ver a Leoncio Bueno y me pregunta cómo estoy. Le digo, mal, pues viejo, le digo, trabajo en esto, estoy así, pasa esto, este señor es así, este señor es asá, ¿no? Y Leoncio me mira a los ojos y me dice, oye, ¿no te das cuenta que ahí tienes historias para contar? Y me cambia la perspectiva. En ese momento hay un cambio de perspectiva sobre el trabajo. Entonces comienzo a ver todo de otra forma y comienzo a darme cuenta que más que ser una víctima de ese sistema, soy un privilegiado de estar ahí y de observar lo que observo y de ver lo que veo y de escuchar lo que escucho. Y entonces me compro una libreta de notas, anoto todo. Sigo trabajando ahí y digo, ya, tengo el material suficiente para ponerme a escribir. Tengo que volver a La Paz. Regreso a La Paz, supuestamente para escribir eso que nunca escribí, pero me pongo a escribir otras cosas, trabajo, me dan este premio de narrativa breve que te contaba. Es mi hartazgo con una ciudad como Lima. Una ciudad como Lima a mí me oprime demasiado, me aísla mucho del mundo. O sea, ahorita estoy bien porque tengo ganas de aislarme del mundo, pero luego ya la ciudad de Lima te aísla demasiado. Yo he salido de Lima la primera vez a los 18 años, me fui a vivir 4 años a Ayacucho, por ejemplo. Siempre ando saliendo de Lima. Creo que toda persona que sale de su lugar es por una disconformidad, siempre. Yo pertenezco a una generación que le teníamos mucha fe a la tabla de Luría. O sea, yo me acuerdo mucho cuando era chico y miraba el cerro, y veía el cerro, pues todavía no había nada, y veía las primeras casitas. Yo tenía 16 años, 15 años, y tenía mucha fe porque pensaba que ahí se estaba formando un nuevo país, ¿no? Que de ahí iba a nacer algo nuevo en el Perú, ¿no? Y luego vino la cultura chicha y nos sentíamos diferentes, nos decíamos, da que bien, ¿no? O sea, aquí se están gestando cosas nuevas. Sí, pero después no fue mucho así, te cuento, he vuelto, hay una desidia increíble, la generación se dispersó, los jóvenes de ahora sus preocupaciones son otras, ¿no? Son totalmente diferentes. Todavía no se encajan esas preocupaciones de los jóvenes. Los viejos, como siempre en la cultura occidental, los viejos siempre terminan pues abandonados, ¿no? Su pensamiento ya no significa mucho, ¿no? Acá tenemos al viejo Leoncio, por ejemplo, que es un capo, vive aquí desde el año 80 y tantos y nadie le para bola, ¿no? Y en realidad he visto la Tabla de Lurín más como un lugar de reposo, ¿no? La gente viene en las noches a dormir y el resto del día se la pasa trabajando. Las mujeres van a los mercados a comprar y a cocinar. O sea, no, salvo 2, 3, 4 compañeros que están siempre ahí haciendo cosas, no veo ahora en la Tabla de Lurín realmente una proyección, ¿no? A nivel distrital menos, no existe un plan distrital de cultura, ¿no? Tenemos una sola biblioteca que es para un grupo de niños que se inscriben, para, no sé, 300.000 habitantes debemos ser, ¿no? O sea, yo calculo que debe haber un libro por cada 100. Entonces no veo que haya mucha... Ahora, lo que sí tiene y siempre va a tener es riqueza cultural. Es curioso, ¿no? Porque o sea, son lugares donde hay una riqueza cultural increíble, pero no hay planes para que esa riqueza... Lo que decía, pues, somos un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no?
hasta ahora seguimos siéndolo en materia de cultura, ¿no? Ya fíjate, aquí prácticamente el Perú vive aquí. Estas son las partes de Lima donde vive el Perú. Gente de Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, Junín, de todos lados viven aquí. Y no es que vivan, o sea, hacen cultura aquí, hacen danzas, tienen sus vírgenes, tienen sus fiestas, tienen sus santos, tienen sus comidas, etc., ¿no? Creo que un cambio fundamental es mirarnos a nosotros mismos en materia cultural, sabernos o reconocernos como poseedores de cultura, como poseedores de saberes. Pues la gente anda mirando dónde está la cultura, ¿no? Pero ¿dónde está? Está dentro de uno, ¿no? La cultura está en la abuela yacuchana que teje y que vive en el cerro de aquí cerquita, por ejemplo, ¿no? La cultura está en la madre amazónica que cocina fariña, o que cocina tacacho, o que cocina... Ahí está la cultura. La cultura está en el abuelo ayacuchano que pone su disco de García Zárate un domingo por la tarde, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que vernos un poco más hacia nosotros mismos, ¿no? Y de ahí partir, ¿eh? O sea, no estoy negando lo que existe ahora. Por mí bien, el reggaetón, que exista de todo. Que exista, o sea, cuanto más diverso sea, cuanto menos puro sea algo, para mí es más rico. Entonces, pero ¿qué sucede? Para poder entrar a la mezcla hay que saber de dónde venimos, pues, porque si no la mezcla nos va a absorber, ¿no? Entonces necesitamos saber de dónde venimos. Muchos chicos, yo por ejemplo conozco gente que escucha de todo, pero sabe de dónde viene, ¿no? Si sabemos de dónde venimos, ya sabemos qué cosas no podemos ser, ¿no? Estamos como que somos menos vulnerables a la avalancha cultural que existe ahora, ¿no? Yo creo que se necesita un poco más de tal vez un poco más de identidad, ¿no? Se necesita un poco más de valoramiento de lo que somos, se necesita un poco más de... O sea, es decir, por ejemplo, ahora en el país se promociona la marca Perú, ¿no? Pero no necesitamos promocionar marcas, necesitamos promocionar lo que sentirnos parte de eso. O sea, yo puedo promocionar una marca de cualquier cosa, no podemos ser una marca. Eso ya es una cosa, a mí me parece atroz, ¿no? Que seamos una marca, ¿no? Si no, tenemos que sentirnos parte de algo. Entonces yo creo que ahí tiene que ver la educación, tiene que ver un montón de puntos, pero yo creo que en principio tenemos que aprender a querernos como lo que somos, ¿no? O sea, yo me asumo como lo que soy y vivo en un barrio y tomo mototaxi y etcétera, pero también escucho las danzas húngaras y también escucho... Entonces, si me asumo como lo que soy, creo que ya puedo salir al mundo, puedo encontrarme en el mundo global, ¿no? Pero si no estoy asumido como lo que yo soy, el mundo global me deshace por completo culturalmente, ¿no? No hay mucho, es que más están preocupados en las cuestiones administrativas, en las cuestiones de impuestos, en las cuestiones de... Por ejemplo, otra vez había un tipo que escuchaba, un señor de presupuesto del municipio que decía, sí, los jóvenes necesitan trabajar, ¿no? Y hay que conseguir trabajo para los jóvenes, esa es la función del municipio, ¿no? Pero conseguir trabajo para los jóvenes es un eufemismo, ¿no? Porque lo que hacen es tecnificarlos a ese punto, ¿no? La tecnificación del pobre o de los que vivimos en estas zonas es ya roza lo vulgar, ¿no? Porque fíjate, ¿cuáles son las opciones educativas que tienen los jóvenes que vivimos en esta zona de Lima, por ejemplo? Senati, secretariado, mecánica, yo qué sé. Imagínate un chico de 16 años que vive en La Tablada que quiera pintar, o que quiera ser escritor, o que quiera ser antropólogo. O sea, va a tener que irse a la San Marcos, que son como 2 horas en micro, bueno, ahora con el tren tal vez menos. Sus padres van a tener que pagarles no sé qué, van a necesitar un nivel de conocimiento, tal. Entonces, hay una orientación de la idea educativa, ¿no? Entonces, el tipo decía, no, yo le digo, pero la cultura también puede ser un ente de ingresos, pues pueden haber empresas culturales. Bueno, ponen una editorial, por ejemplo,
convoquen a concursos. Nunca se ha convocado a un concurso de cuentos o de pintura o de artes plásticas, ¿no? En realidad, Tablada de Lurín, y yo me animaría a decir incluso el cono sur de Lima, es un desierto para la cultura, ¿no? Yo creo que eso ya es individualmente de cada uno, ¿no? O sea, es decir, decía, creo que era Freire, algún pedagogo de esas épocas, decía, la cabeza piensa donde los pies pisan. Entonces, yo ahora vivo aquí, ¿no? Estoy aquí en la Tablada y me preocupo por hacer algo por este lugar, nos juntamos, etcétera, porque estoy aquí, digamos. No es mi obligación preocuparme por la Tablada cuando esté, o si estoy fuera, o yo qué sé, ¿no? Si puedo hacer algo, estaría bien, pero creo que la responsabilidad es de los que están más bien, de los que se quedan, de los que viven, ¿no? Si tú vives ahí, tú te preocupas, porque sabes que no, yo creo que la responsabilidad del intelectual es más global, no puede ser tan así, yo me preocupo por mi lugar, por mi zona, yo qué sé, ¿no? Si así este lugar se va a la mierda, va a ser responsabilidad de los que viven ahí en ese momento, ¿no? Los que están en ese barco, no de los que están en otros mares, digamos. Mira, en el 2006 yo publiqué mi primer libro, aquí en La Tablada, y lo presenté aquí en La Tablada, porque quería que fuera así, ¿no? Quería presentar un libro aquí en La Tablada. Invité al señor del bar del frente de mi casa, por ejemplo, ¿no? Y fue muy curioso porque me preguntó cómo tengo que ir vestido. Y no me río como son de burla, sino que es una idea, eso ya da una clara luz de que no estamos acostumbrados en La Tablada a actividades como la presentación de un libro, ¿no? Pero a otras cosas obviamente sí. Entonces yo quería justamente hacer eso, por eso presentar el libro en La Tablada. 100 ejemplares, un libro chiquito, prologado por Leoncio Bueno, que fue una producción más íntima, fue lo que decía Cortázar que es la literatura, no un exorcismo. Luego de este que te decía, cuando ya voy a La Paz y publico Guara, ya es una relación diferente con la literatura. O sea, ya trato de pulir más las historias, de corregir más los textos. Esos cuentos han estado guardados durante algún tiempo más, han tenido sus correcciones, sus arreglos, etc., ¿no? Y ahí me doy cuenta que la literatura es algo que exige, ¿no? O sea, si el primer libro fue una cosa de, tengo muchas cosas aquí que quiero dejarlas salir y las dejé salir, este segundo no es tan así, ¿no? Es decir, sí tengo cosas que decir, quiero dejarlas salir, pero quiero que sea bien logrado, quiero que sea bien hecho, quiero hacer un buen producto, ¿no? Y ahí ya mi relación, entre el primer libro y Guara, mi relación con el acto de escribir cambia bastante, ¿no? La Cena es una historia cotidiana que se vuelve absurda, que es una experimentación, es algo que parece... Me gusta este tipo de historias, lo aprendí de grandes maestros, de gente que he leído en mi vida, que comienzan una historia muy normal, tú dices, hasta aburrida podría ser eso, y qué aburrido esto, ¿no? Es que no le pasa nada a este señor, esto lo puedo hacer yo y lo hago todos los días. Pero llega un momento que se da un punto de quiebre y todo se vuelve surreal, ¿no? Esas historias me gustan mucho y La Cena es una historia que he querido más o menos trabajar eso, ¿no? Lo absurdo, lo delirante. Me parece que es una forma además de subversión, ¿no? Me gusta porque puedes hacer lo que quieras, viejo, o sea, no hay fronteras a la hora de escribir, ¿no? Y lo único que te preocupas es de que tenga cierta linealidad, en estética, pero si tú quieres que un personaje levante los brazos y salgan mariposas de sus axilas, lo puedes hacer, ¿no? Eso me encanta de la literatura, y eso es ese cuento, es una experimentación con la libertad creativa, ¿no? Son 7 cuentos que no tienen relación el uno con el otro, cada uno es una historia diferente. Algún amigo en un artículo sobre el libro decía que el hilo conductor del libro en general es la soledad, no sé, yo ya eso lo dirán los que leen, pero cada historia es una historia distinta, es una historia diferente.
Guara es estrella en idioma aymara. La única vinculación que tiene con el texto es que hay un personaje que se llama Guara en uno de los cuentos. Pero más que una vinculación con el texto, el nombre tiene una vinculación conmigo, porque Guara es un nombre que a mí siempre me gustó, pero me gusta muchísimo, en verdad. Y quería que se llamara Guara algo que estuviera cerca mío, quería que se llamase Guara algo que no se pueda desligar nunca más de mí. Eso quería hacer con el nombre. Quería estar ligado a ese nombre por el resto de mi vida. Entonces, la única forma de poder hacer eso son tres. O teniendo una esposa que se llame Guara, o teniendo una hija que se llame Guara, o haciendo un libro que se llame Guara. Y la posibilidad que tenía era la tercera. Mi gran tormento, desde que he comenzado a tomarme en serio la literatura, ha sido la disciplina. Es bien difícil. Yo cuando escucho a gente como Mario Vargas Llosa decir que yo me meto 8 horas yo digo, ya quisiera yo poder tener esa disciplina. Entonces, y cuando escucho historias de gente como Onetti, por ejemplo, que andaba por los bares escribiendo en servilletas, yo decía, su madre. O sea, en su caos este tipo se entiende. O yo no estoy ni en uno ni en el otro lado. Estoy como en un limbo. A veces quiero ser disciplinado, me dura 2 días, así. Pero hasta ahora más escribo por impulso. Es decir, tengo una historia que me da vueltas la cabeza, tengo alguna imagen que me ronda constantemente. A veces, creo que un escritor es un ladrón de historias también, ¿no? A veces escucho relatos de mis amigos, de gente que le pasó tal o cual cosa, y se me van quedando, ¿no?, en la cabeza, hasta que van tomando fuerza y se convierten luego en avalanchas que te llevan a la máquina, que te van a trabajar, y te sientas y trabajas un cuento, ¿no? Sobre cuándo tengo listo un libro, cuándo sé que tengo listo un libro, no podría decirlo en verdad. Es decir, creo que escribo cuentos, me siento bastante más cómodo escribiendo cuentos que se van acumulando, entonces cuando siento que entre algunos cuentos ya hay un cuerpo, digamos, ya veo que es como si tuvieras tu chakra, ¿no? Entonces vas viendo tu chakra, cuáles son los frutos que ya están más maduros, no sé qué, y los llevas al mercado. Y es lo mismo, yo tengo mi chakra de cuentos, ¿no? Entonces voy viendo si este cuento ya está, me gusta, ya lo peso, ¿no? Es como un agricultor, ¿no? Peso mi cuento, lo miro, tiene la textura, si ha crecido bien, ¿no? Y el trabajo y la disciplina sería el regarlo, ¿no? Etcétera. Y si ya está bien, lo saco y voy juntándolos, ¿no? Con varios, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? No tengo una persona fija que lea mi trabajo. Es decir, dependiendo de dónde me encuentre al momento de hacer el texto. Por ejemplo, cuando fue aquí en Lima el primer libro, se lo hice leer a Leoncio Bueno, por ejemplo. Que el viejo tiene una mirada crítica de todo y me gusta mucho porque no se casa con nadie. O algún amigo de aquí cercano. En La Paz se lo hice leer a otro amigo, por ejemplo, ¿no? Si mañana estoy en Asunción, Paraguay y tengo que publicar un cuento, buscaré a alguien cerca que pueda leerlo. Siempre trato de no tener una persona oficial, creo que, es decir, de acuerdo a dónde nazca el libro, es la gente con la... Pero siempre tengo que compartirlo con alguien antes de publicar, ¿eh? Eso para mí es básico, o sea... encontrar a alguien de confianza y decirle, compadre, tengo esto, dale una leidita y cuéntame qué te parece. Siempre hay alguien pues con visión crítica a tu alrededor, ¿no? Porque no puedes mandarte así, porque me gusta a mí y tal, lo pongo, ya no puedes, ¿no? Yo asumí la poesía en algún momento de mi vida como un atrevimiento más que como un oficio de poeta o algo así. Tal vez hablar de poesía en mi caso sería un doble atrevimiento, ¿no? Ya hacerla fue un atrevimiento. Ahora, hablar de poesía en mi caso ya sería un doble atrevimiento que no pienso cometer. Tal vez fue un impulso, ¿no? Sí, pues un impulso a escribir poesía, a escribir versos, ¿no? Y yo me siento más narrador ahora. Por lo menos en este momento de mi trabajo me siento bastante más narrador. Mi relación con ambos textos es que, bueno,
la poesía me gusta, o sea, yo pienso que el cuento es más o menos como una bofetada, ¿no? Si el cuento es una bofetada, de pronto algo que no, la poesía es un cabezazo, es un tum, así te da, o sea, a mí me ha pasado, pues lees poemas que, viste, el cuento es varias cachetadas, todo un proceso de, ¿no? La poesía es una cosa contundente, ¡pah! Un golpe así certero, ¿no? Y en ese aspecto yo me identifico bastante más con el cuento. Fíjate que el libro este de poemas que he publicado es bastante más prosístico, ¿no? Hay momentos de bastante prosa en ese libro, ¿no? Entonces no, estoy experimentando todavía con la poesía. No sabía lo que era el mar hasta que he vuelto. Es un monstruo tierno el mar. O sea, para mí el mar es un monstruo que tiene ternura, ¿no? Por lo menos el Pacífico, ¿no? No conozco otros mares, ¿no? Es un misterio, ¿no? Es uno de los misterios que más me apasionan ahora. Tú puedes verlo violento, ¿no? Que ruge incluso, ¿no? Que te puedes hasta atemorizar, ¿no? Pero más allá puedes ver unas texturas suaves de mar, incluso la estética del ondear del mar. Y adentro no sabes qué pasa, por ejemplo, ¿no? Y sus colores y todo. A mí el mar es una de las cosas más, o sea, más lindas, ¿no? Más misteriosas. Y ese misterio del mar me he dado cuenta ahora, oye, cómo me apasiona. No sabía. Y yo no hago, ni siquiera sé nadar, por último. Ni siquiera sé nadar, por último. Yo voy al mar de la orillita nomás. No soy un hombre de mar, ni a palos. De hecho, hasta le tengo miedo. Pero la contemplación del mar es una cosa increíble.